Hola, llegó el día, claro que sí, en que concluyeron los cuentos. Fueron 30 pequeños relatos y para mí fue una aventura muy especial, porque verdaderamente cuando uno le pone voz a lo que ha escrito, las cosas cambian totalmente, cambian realmente y le dan una esencia diferente. Bueno, les voy a compartir pantalla para que vean pues el final de esta historia de los Pegasos y Centauros. Y por supuesto, la dedicatoria, yo ya les había anunciado que tenía una dedicatoria, y así es, dedicada a dos profesionales de la salud. Estos 30 pequeños relatos los puedes escuchar en orden en este post. Ya se los puse el otro día y aquí lo pueden ver. Hola Pegasos, ¿qué tal? Sí, del 1 al 30. Ahí están. Claro, pueden irse directamente a Spotify y ya no tienen ningún problema. Voy a comentar algo importante del día de ayer, ¿sí? Circunstancias como la lluvia me impidieron realizar este video en una hora adecuada. En fin, la situación es que es la magia de Internet, que uno puede postear un material y este material se queda por tiempo indefinido en ese sitio y no necesariamente tiene que ser visitado exactamente el día, solo que sea un video programado. El 30 de agosto del 2023 concluye el relato y es el mejor momento para dedicar a mis dos hijos este relato. Cada uno de ellos recibe de mi luna, y hemos hablado que la luna es la que protege de una forma diferente mi manera de amarlos, de mimarlos y de dejarlos ir, ¿sí? Ya en este momento lo más importante para ellos es sentirse que son totalmente independientes del lazo materno, ¿sí? Y eso es vital porque su vida ya fue lanzada, como decía Gibran Jalil, lanzada como una flecha hacia el futuro. Y cada uno de ellos forma parte de un símbolo de agua. ¿Por qué? Probablemente porque mi madre era un signo de agua. Y bueno, eh, debe haber alguna situación generacional. A mí me gustaría pensarlo así, que en el momento de la concepción se reúnen el ADN de nuestra estirpe para poder dotar de vida a un nuevo ser. Y claro, de diferente forma son protegidos por el lado de aire, que es Acuario, mi padre, donde en esa casa está Quirón. Ujú. Y bueno, ¿uno qué hace? El padre es el tutor, el padre es el protector en muchos sentidos. Habrá lugares donde solo exista la madre y ella funja con esos dos papeles de tutora y de protectora. Sin embargo, siempre venimos de un óvulo y un esperma. E independientemente de lo que se pueda decir que la gente cree una posesión relacionada con de dónde provino o quién cuidó, independientemente de todo eso, está un sello muy marcado en que eh, se necesitan dos para que alguien más sea creado. Así de fácil. Y esos dos tienen una historia personal de padre y madre. Y bueno, para mí es muy revelador que ellos hayan decidido dedicarse a las artes de la salud, ¿sí? A una materia compleja como es el cuidar a los otros. Y ahí, de alguna manera, en diferentes acepciones, ellos están cobijados por Quirón. Sus nombres reales aparecen en mis libros y sus habilidades son el trayecto elegido que ampara el símbolo del caduceo, donde su poder se manifiesta. Bien, todos lo sabemos, el símbolo de la medicina es exactamente el caduceo. Y así concluye esta historia. Yo pienso que ha sido muy, muy, muy entretenida. No sé si a ellos les resulte divertida. Realmente están tan ocupados en lo suyo y es fascinante
que no tenga yo que estar preguntándoles. Algún día los leerán, algún día los escucharán. Y si no es así, todo escritor tiene múltiples hijos. Todo aquel que llega a fijar su mirada o su oído en la obra que uno realiza, ahí están las personas que se convierten en hijos de la obra de uno. Bien les decía yo en la mañana a ellos que no lo tomen a personal. Lo que yo aconsejo en cada uno de los relatos es muy general, es una filosofía de vida que desafortunadamente las relaciones que vamos creando con el mundo nos impiden a veces poder ser eh, legítimos en las decisiones que nosotros tomamos. Y al mismo tiempo, al interactuar con las personas, tenemos que corresponder de acuerdo a sus propios intereses. Y no siempre son los que nosotros amparamos. Pero, sin embargo, el respeto a todas aquellas situaciones que se dan en la vida es lo mejor porque es lo que nos ayuda a crear una concordia y a evitar exactamente la discordia. Que la discordia, al final de cuentas, es la separación de los grupos y de los valores que se puedan crear en un futuro. Y de eso se trata. Estoy pensando en que tengo un cuento que escribí hace mucho tiempo con la ayuda de la madre de una mujer que ahora se dedica a cuidar ballenas en el mar. Y su apellido es Antoshu. Su madre me ayudó a la revisión de la redacción de esta obra. Yo no sabía que ella se iba a dedicar a eso, pero la obra se llama Natai y relata la vida de una mujer que vive cerca del mar. No estaba yo hablando de ella, sino de una noción ecológica del mundo. Sin embargo, para Diana Antoshu, le mando un saludo muy especial a través de este canal, porque sé que ella ha dejado un legado muy importante en su trayecto por los mares del mundo, ¿sí? Y ella es una protectora de la fauna marina. Y para mí eso es vital e importantísimo. Y creo que voy a dedicarle tiempo a unos nuevos audios donde compartir con ustedes esa obra que tiene dibujos míos. Y yo me digo, ay, ¿por qué antes yo dibujaba con tanto detalle? De repente creo que la obra nos trae evocaciones de momentos muy especiales donde finalmente nuestras destrezas son unas sino otras. Y el poder dedicarle a ciertos instrumentos nuestras habilidades es la forma más fácil de constatar que cuando uno está hecho para comunicar algo, va a buscar los medios para lograrlo, de una u otra manera. Así que si tú estás entendiendo en qué sitio se ubica para ti Mercurio, comprenderás muchas cosas. ¿Por qué? Porque la comunicación, la forma de entablar nuestras relaciones con los seres humanos, la forma de ser tajantes cuando no deseamos continuar en algo, la forma de inmiscuirnos en una labor interesante, todo eso tiene que ver de alguna forma con, oh, Mercurio. Probablemente sea así. Y pues esto es lo que les quería comentar el día de hoy. Como ven, yo he encontrado la magia de la comunicación a través de los mensajes del universo. Y siempre me sorprendo porque de pronto digo, ¿por qué llega a mí determinada visión? ¿Y por qué la puedo emplear en determinados asuntos? Fue grandioso, grandioso, sobre todo el darme cuenta que hasta el año 2037 volverá a ver una luna azul y el que yo haya necesitado de un mes con 2 lunas para poder hablar de mis 2 hijos fue muy revelador. Fue para mí como algo mágico, como un anuncio llegado desde la distancia que me dijo, es el momento, es ahora, no después, ¿sí? Yo quisiera verlo así y para mí es enriquecedor.
Y recordarles que más allá del copyright, la esencia donde dejas tu huella álmica en cada trabajo creativo, ahí se encuentra exactamente lo que eres y la huella que vas dejando en el mundo. Reciban mi saludo y claro, esto es Letras Creativas. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarme.